Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a Dios por el privilegio que Él me concede una vez más, poder traer el consejo de su palabra, y siempre agradecida con nuestro pastor por la confianza que Él deposita en mi persona. Así me acompaña a la Biblia. Vamos a leer en Proverbios 31:10. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 10. Qué bueno verle en la casa de Dios, y oremos por aquellos que este día no han podido estar, para que sea el Señor ayudándoles cada día y que puedan estar acá. Lo leemos en el nombre de Jesús. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Oremos y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, esta noche yo te agradezco el privilegio que tú me das de poder estar en tu casa, Señor. Yo no tengo cómo pagarte todo lo bueno que tú eres. Cada día, Señor, tú nos das la oportunidad para acercarnos a ti, al trono de tu gracia. Esta noche, Señor, ha sido una buena oportunidad para convivir todos juntos, adorarte, exaltarte, Señor. Pero ha llegado el momento que tu palabra, Señor, sea predicada. Te pido, Rey Jesús, me ayudes a comunicar este mensaje tal y cual lo pusiste en mi corazón, Señor. Que tu palabra no regrese vacía y que todos demos fruto conforme a tu voluntad. Habla, Rey Jesús, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Así puede tomar su lugar esta noche, hermanos, y el mejor lugar donde usted y yo podemos estar es en la casa de Dios. Les comento rápidamente testimonio. Esta semana que pasó, nosotros habíamos sido invitados a una conferencia en una iglesia allá en San Salvador. Yo tenía un fuerte dolor en la boca del estómago, hasta para respirar me dolía. La verdad no sabía de dónde provenía ese dolor, pero aún así decidí estar en ese lugar y le dije: Señor, yo estoy en tu casa y todo lo milagroso va a ocurrir en este lugar. Y cabal en el transcurso, en el desarrollo de la conferencia, cuando vine a sentir, ya no me dolía nada y Dios hizo la obra. Cuando usted sienta dolor, hermanos, venga a la casa de Dios, porque es aquí donde vamos a encontrar la sanidad de nuestras vidas y también de nuestras almas. Esta noche quiero que meditemos bajo el tema la utopía de la mujer virtuosa. Utopía es una idealización, como que dijéramos un sueño, una representación imaginativa. Es como decir, es lo que todos quisieran. Este hombre, era un rey, y él idealizó, es un poema que él creó principalmente para su madre. Si leemos el proverbio desde el 31, del 1 en adelante, nos habla de cómo su madre era una mujer sabia, de cómo su madre lo instruía en sabiduría. Entonces él creó un poema idealizando a su madre. Sabemos que las realidades que viven todas las mujeres son diferentes, y esta mujer era una mujer que prácticamente era, en cuanto a lo económico, ella tenía mucha bendición, era la madre de un rey, es decir, ella podía manejar, porque ahí nos habla que ella manejaba muchos negocios, tenía criados, sirvientes, y de cómo ella hacía todo eso. Y principalmente se enfoca este proverbio, esta parte del 10 en adelante, en la idealizar a la mujer, prácticamente en cuidar la casa. Pero si lo comparamos hoy en día a nuestras realidades, sabemos que no todas las mujeres pueden quedarse solo para el cuidado de los hijos, el cuidar la casa. A muchas les toca salir y trabajar fuera de casa, y aparte de eso, es decir, desde allí ya estaríamos diciendo, bueno, yo no puedo
cumplir lo que la Biblia dice de ser una mujer virtuosa, porque tengo que salir de casa, tengo que trabajar fuera de casa, y muchas veces creo que uno descuida ciertas áreas cuando está fuera de casa. De repente, a mí me tocó un tiempo salir a trabajar y Esthercita le estaba dando anemia, se me desmayó en el centro de estudio porque no comía bien. Si mamá no está en casa, siempre hay algo que se descuida. Qué bueno que uno los puede tener, en el caso de hermana Zoila, que ahí tiene a su hijo y lo está cuidando en su trabajo, es una bendición, pero cuando toca dejar a los niños en casa, ellos los descuidamos. Y alguien puede decir, entonces no soy una mujer virtuosa, pero no, simplemente necesitamos, hay virtudes que son esenciales que debemos de tener. Acá nos habla de una mujer que le gustaba mucho los negocios. Yo he escuchado a algunas hermanas que dicen, no, yo no nací para los negocios, pero tienen otras virtudes, y es ahí donde reforzamos lo que nos falta. No necesariamente significa que todas debemos ser buenos para el negocio, porque se ha fijado la gente que es buena para el negocio, usted le da un mango, lo pela y ya lo vende, le pone de todo, pero es su don, es la virtud que Dios les ha dado. Pero hay otras, si nos dan un mango, lo pelamos y lo comemos. Somos diferentes, pero no significa que no haya virtud en nosotros. Hay otras cosas en las cuales Dios nos ha ayudado y Dios nos ha bendecido. Este proverbio es muy hermoso y es un poema acróstico del alefato hebreo. Es decir, que de todo, como que digamos nosotros, de todo nuestro abecedario, este hombre se inspiró y por cada letra sacó una virtud que su madre tenía. Y se pone, él tenía una idealización de una mujer que yo creo que si la esposa no daba el estándar que él buscaba, quién sabe cómo le haya ido a la esposa, porque su madre cubría muchas áreas y él esperaba encontrar. Por eso dice, ¿quién va a encontrar una mujer así? ¿Dónde la vamos a hallar? Porque tenía muchas exigencias, pero como ya decía anteriormente, nosotros hay virtudes que verdaderamente son necesarias y que debemos de tener como hijas de nuestro Señor Jesús. Como les digo, este es un eloquio, es un poema que él creó de cada letra del alefato hebreo. Como que nosotros con cada letra creáramos una virtud y dijéramos, todas estas virtudes debemos de tener. Pero hay virtudes que son esenciales que sí debemos de tener para nuestras vidas. La mujer en este tiempo, usted y yo lo hemos estudiado, lo hemos a lo largo de estos días, donde sabemos que la mujer en este tiempo que se escribe este proverbio, la mujer no era tan valorada. La mujer prácticamente pasaba a ser un instrumento de la casa, un objeto nada más. ¿Sabe por qué? Porque el hombre prácticamente había pagado por esta mujer, por su esposa, así fuese su esposa. Y los padres recibían el dinero que los novios daban por sus hijas. Prácticamente era un comercio que hacían con la mujer. Y si en algo los esposos sentían que su mujer no funcionaba, dice, si usted lee historia extrabíblica, que le daban carta de repudio. Si de repente al esposo ya no le gustaba cómo la mujer cocinaba, le daba una carta de repudio, es decir, una carta de divorcio, y la mujer quedaba sin ningún valor. Pero aún así, en medio de todo, de esa realidad que vivían las mujeres de la época, aún así había alguien que quería darle un valor a las mujeres. Él no quería que las mujeres fueran denigradas, y principalmente nuestro Dios. Mujer virtuosa, dice este parte de la Biblia, ¿quién la hallará? Y eso debemos de preguntarnos cada día. ¿Qué virtudes usted y yo debemos de tener como mujeres de Dios, como hijas de Dios que somos cada día? Cualidades que, si somos sinceras, hermanas, lo vamos a leer para que vea que no todas las virtudes que aquí se mencionan las tenemos, y eso no nos debe de hacer sentir mal. Pero vamos a estudiar esta noche algunas virtudes que sí son esenciales para nuestras vidas, que sí debemos de tenerlas. Vamos a leer todo desde el 10 en adelante. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja en sus manos. Esta es una virtud que no todas tienen. En ese tiempo, no sé cómo ellos hilaban, cómo creaban todo eso. Si lo ponemos a nuestra época y decimos, yo no puedo crear lo que antes hacían, pero sí tenemos otras cosas que sí las podemos hacer. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Qué bonito fuese, ¿verdad? Que tuviéramos sirvientes que nos ayudaran en el quehacer, pero sabemos que nuestra realidad no es así. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Creo que la mayoría, aún nadie nos ha dado ninguna heredad, pero vemos esta virtud nos quiere decir que ella podía sacar con poco, prácticamente sacar mucho, se dedicaba al negocio. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve con bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es considerado en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y las vendes y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábele en la puerta sus hechos. Vemos que si nos ponemos a comparar, como decía anteriormente, hay virtudes que no las tenemos, pero hay virtudes que sí necesitamos tener hoy en día. Como les digo, prácticamente era una idealización y en ese tiempo las mujeres se dedicaban solo al cuidado de sus casas. Y hay virtudes que sí necesitamos tener usted y yo hoy en día. Pero el versículo 11, el versículo 10 nos dice, porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Ese es el valor que el Señor quiere que usted y yo nos demos como mujeres que somos. Si usted va y busca e investiga el precio de las piedras preciosas, no solo nos compara en las piedras preciosas por el valor económico que ellas tienen, sino por el valor también cualitativo, es decir, son hermosas en sí. Si usted, yo creo que solo a través de videos hemos visto zafiros, diamantes, piedras así, que se ven hermosas. Nunca hemos tenido el privilegio de tener una piedra preciosa en nuestras manos, pero el Señor dice que usted y yo valemos aún más que las piedras preciosas. Es el valor que Dios quiere que usted y yo nos demos como mujeres, y nuestro valor no depende de nadie más, sino el valor que Él nos ha dado a cada una de nosotros. Si nosotros entendemos esto, nadie nos va a desvalorar a nosotros, porque valemos la sangre del Cordero también, igual juntamente con nuestros hermanos. Y lo mismo nos dice, ¿quién va a encontrar a esta mujer? Y espero en el Señor que esta noche, en este lugar, el Señor pueda decir, allí en la iglesia, el barrio de los Remedios, allí hay mujeres virtuosas. Es cierto, no tenemos todas las virtudes que el proverbio nos menciona, pero sí cumplimos con las virtudes que como hijas de Dios debemos de tener. Y es lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a empezar con el versículo 11. Dice, el corazón de su marido está confiado y no carecerá de ganancias. La primera virtud que usted y yo debemos de tener es la confianza del esposo.
Si usted está en un lugar, su esposo va a estar confiado que ahí va a estar. No va a estar con aquella pena de decir, bueno, ¿y qué estará haciendo mi mujer? ¿Con quién estará hablando mi esposa? Dijo que iba para tal lugar, pero ¿será que verdaderamente ahí está? ¿Será que nuestros esposos confían plenamente en nosotros, con quien nosotros conversamos, ya sea físicamente o a través de redes sociales? Ellos confían verdaderamente en cada una de nosotras, y esa es una virtud que como hijas de Dios debemos de tener, que nuestros esposos puedan estar confiados en cada una de nosotros. Si ellos les dijimos allí vamos a estar, ellos sepan que allí vamos a estar, y que aunque quizás alguien quiera venir y endulzar nuestros oídos, ellos saben que nuestro corazón solo les pertenece a ellos. Esa es la confianza que un esposo debe depositar en su esposa. Pero esa es una virtud que la vamos desarrollando día con día. Y qué bonito es escuchar esto. Bueno, mi esposa puede estar en todo lugar, pero yo confío en ella, porque sé quién es ella. Es un valor que nosotros debemos de darnos. Y esa es una virtud, como les decía, que necesitamos tener. Esta virtud debemos de tener, y si no la tenemos, decirle al Señor que Él nos ayude cada día a ganar la confianza de nuestros esposos. Que ellos se sientan confiados en nosotros y que no haya duda de nosotros para con ellos. El versículo 12 y el 20, le da bien y no mal todos los días de su vida, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Otra virtud que debemos de tener es la bondad. Gálatas 5:22 nos habla de eso. Creo que aparte de ser un fruto del Espíritu Santo, también como mujeres de Dios debemos de tenerla. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Esta virtud que debemos de tener como hijas de Dios es de ser bondadosos, de ser buenos, de darle a nuestros esposos bien, dice la Biblia, todos los días de nuestra vida. ¿Será que siempre ellos van a recibir solo bien de nosotros? Pero verdad que muchas veces, tanto usted como yo hemos fallado en esto, muchas veces hemos dado mal a nuestros esposos, a nuestras familias, pero la Biblia dice que debemos de tener bondad en nuestro corazón, debemos de ser mujeres buenas para con los demás y principalmente para nuestra casa. ¿Sabe por qué? Si nuestros hijos nos ven que nosotros somos mujeres de bien, ellos van a ser también mujeres y hombres de bien, porque todo se aprende en casa, hermanos. Si usted y yo somos malas personas, ellos van a ver lo que usted y yo hacemos. Es decir, que todo depende de nosotros. Nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos y debemos de enseñarle a nuestros hijos la bondad. Si usted de repente tiene cosas que sabe que ya no le van a quedar, regáleselo a alguien. Y es lo que la Biblia dice en el versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Da, hermanos. Yo sé que Dios nos bendice cuando nosotros damos aún de lo poquito que tenemos. Como decía mi esposo un día, si la ropa ya no le queda, no la esté guardando, porque no crea que va a rebajar, porque aquí vamos en aumento, decía. Es decir, necesitamos compartir con otros de lo que Dios nos bendice cada día. Y esa es una virtud que debemos de tener, ser bondadosas. El versículo 15 y el 17, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. El 17, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Es otra virtud que debemos de tener, una mujer esforzada. Yo creo que la mayoría que estamos aquí somos mujeres esforzadas, que muchas veces sacamos fuerzas de donde no hay. ¿Verdad que hay días que uno no quisiera ni ver la cocina? Que si nos dijeran hoy no vamos a comer, nosotros dijéramos galán, porque estamos muchas veces cansadas, no solo físicamente, muchas veces también emocionalmente. Y es ahí también donde los esposos deben de valorar el trabajo de casa, porque la comida no se hace sola.
La ropa no se lava sola, la ropa no se dobla sola, la ropa no se plancha sola, el orden de la casa no se mantiene solo. Siempre hay una mujer que está esforzada allí, y muchas veces quizás la familia da por sentado todo porque hay comida. Bueno, tiene que haber comida en la casa. Porque hay ropa limpia, tiene que haber ropa limpia en la casa. Porque hay orden en la casa, tiene que haber orden siempre en la casa. Pero muchas veces también la familia quizás abusa de la fuerza que la mujer tiene. Como les digo, sacamos fuerza muchas veces de donde no hay, para mantener el orden de nuestros hogares, para dar un esfuerzo extra, principalmente también a las hermanas que les toca trabajar fuera de casa. Llegan cansadas y todavía llegan a dar un esfuerzo extra a la casa, y aún así lo hacen. O de repente, cuando uno está sacando un documento, ¿y a qué se dedica usted? Nada, no, yo no trabajo. Y todo el trabajo de casa, hermano, eso es cansado. De repente se estresa estar haciendo todos los días lo mismo uno. Hay de repente, hermanos, principalmente los esposos, esta noche yo puedo decirle, hermano, de repente que usted tenga bendición, dígale a su esposa: ¿sabes qué, mi amor? Si a usted no le gusta cocinar, hoy nos vamos a ir a comer, aunque sea panes de los que venden ahí arriba, los mataniños, bien ricos son. Que sea eso, dígale: no me alcanza para más, pero que sea aquí en el parque te voy a traer, para compensar el esfuerzo que tú haces. Un día dígale: hoy yo te voy a cocinar, aunque sea unos huevos duros, hágale, llévale el desayuno también a su esposa, porque también, aunque somos esforzadas, pero necesitamos la ayuda de todos en casa. Deleguemos, hermanas, también responsabilidades a nuestros hijos, aunque sean varones, para que ellos también sepan valorar a sus esposas cuando se casen, porque si no les enseñamos nosotros, ellos en la vida les va a ir mal. Mi esposo le fue mal los primeros 2 años que él estuvo soltero y salió al ministerio, porque a él en casa su papá no lo dejaba hacer nada. Mi suegro es militar, y a él, que él lo fuera a ver cerca de la cocina, era para que prácticamente fuera una guerra en casa. Decía: no, él es varón, él no tiene que hacer eso. Pero lo difícil fue cuando él estuvo solo, porque él no podía hacer nada. Dice que hasta la sopa ni le gustaban las Maruchan, pero yo creo que hasta el agua se le quemaba. Pero gracias a Dios que con el tiempo que ha habido necesidad ha aprendido. Si usted lo pone a hacer una sopa de pollo, ya puede hacerlo. Si lo pone a cocer frijoles, ya puede hacerlo. Y fue en tiempo de que yo me enfermé y él le tocó hacer todo eso. Aún Esther, yo creo que ya se le olvidó y tengo que ponerla nuevamente a hacer y a cocinar, porque necesitamos enseñar a nuestros hijos. ¿Sabe por qué hoy se está levantando una generación que no quiere aprender nada? La generación Nini dice que ni trabajan ni estudian. Como ven que las tendencias de hoy en día, que se dedican simplemente a hacer videos, y que con videos ellos se hacen ricos, generan ingresos, esa es la generación que creen que las cosas son fáciles, pero la realidad sabemos usted y yo que es diferente. Un día de estos se nos terminaron las tortillas y teníamos harina ahí, y me puse a hacer. Gracias doy a Dios porque yo tuve una madre que me enseñó a hacer tortillas de muy pequeñito. Ella también me llevó a la universidad, pero a mí me enseñó a hacer todo también. Y sabe que todo lo que mi mamá enseñó en casa me ha servido hasta hoy y me sigue sirviendo. Y por eso, hermanos, aunque nuestros hijos se preparen en todas las áreas, enseñémosles también a trabajar en casa, porque eso les va a servir. No sabemos cómo les va a ir en la vida, pero todo lo que aprendemos nos sirve. Pero ¿qué pasa si usted y yo no sabemos hacer nada? Es ahí donde no tenemos virtudes, no tenemos algo que dar. ¿Y a quién van a sacar en cara? Van a ser a nosotros. Bueno, ¿y tu mamá que no te enseñó a hacer nada? Cuando ya nuestros hijos y nuestras hijas se casen, bueno, ¿y qué no te enseñaron a hacer nada en casa? Y si ellos, si por no aprenden, hermanos, motivémosles a que estudien, se preparen para que tengan dinero, para que paguen, para que alguien les haga todo. Si no quieren aprender, entonces digámosle: estudie, porque usted sabe que siempre va a necesitar todas las cosas, hermano. Y de enseñarle que también todo
quiere un esfuerzo y es una virtud que nosotros debemos de tener, ser esforzadas, sacar fuerzas de donde no hay. Y como les decía, yo creo que la mayoría sacamos fuerzas cada día, hermano, porque muchas veces estamos cansadas, pero aún así creo que acabamos de comer y ya nos están preguntando, ¿y qué vamos a comer de almuerzo? ¿Qué vamos a comer de cena? Terminando vamos a una comida y ya nos están preguntando lo que vamos a hacer, pero que sea el Señor cada día dándonos esta virtud, porque nuestra familia nos necesita, y enseñemos también a nuestra familia y aprendamos también nosotros a delegar, porque si solo nosotros nos cargamos con todo el quehacer de la casa, nos vamos a cansar y nos vamos a estar estresados y muchas veces hasta enojados, y van a decir, bueno, ¿y qué le pasa a esta mujer? Si pasa solo afanada en la casa, ¿cómo quiere que tenga ánimo de estar feliz? Por eso necesitamos aprender a delegar, y yo sé que es una virtud que usted y yo tenemos, pero también deleguemos. Y esposos, por favor, valoren el trabajo de sus esposas. Porque yo recuerdo una vez que me enfermé con chikungunya, mi esposo dijo, no te preocupes, yo voy a hacer todo. Un día aguantó, hermano, y se acostó como a las 10 de la noche y me dijo, Julie, yo no aguanto ya, se levanta ya porque yo ya no aguanto. Un día aguantó con todo el trabajo de la casa. Imagínense todo lo que hacemos usted y yo, y muchas veces el trabajo no es valorado, pero por eso, hijos, esposos, valoren el trabajo de sus mamás y de sus esposas, porque sabe, si usted le paga a alguien porque le vaya a lavar, le vaya a planchar, le haga la comida, no es barato. Así que seamos agradecidos, y como les dije, de vez en cuando, si usted puede compensar a su esposa, dígale, hoy no vas a cocinar, hoy te voy a llevar a comer. Sáquela, ahorre, hermano. El invertir en la familia es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Porque al final, hermanos, esta frase se la he escuchado a mi hermana Zoila, dice, no, si todo se va a quedar, hay que comer mientras podemos, dice, porque después otro va a venir y se va a comer lo que nosotros tanto esfuerzo nos ha costado. Cuando usted pueda, coma e invierta en la familia. El versículo 19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Este nos habla de una virtud que pues yo podría llamarle una mujer laboriosa. Es una virtud que debemos de tener, una mujer trabajadora, una mujer que no es haragana, hermano. Lo contrario de ser trabajadora es haragana. Y creo que como hijas de Dios no cabe este término en nosotros, porque no podemos ser haraganas. ¿Cómo estaría nuestra casa, hermana, si nosotros no hubiese esa virtud de ser laboriosas, de ser trabajadoras? Usted se imagina, con un día, hermanos, que nosotros no hacemos algo en casa, todo está patas arriba. Hay zapatos por un lado, hay ropa por otro lado, y la mesa toda sucia, los platos sucios. Es decir, que nosotros esa virtud de ser trabajadoras debemos de tenerla sí o sí en nuestras vidas, hermanas, porque si no, nuestro hogar va a ser un tremendo desorden. Recuerdo una vez, un amigo pastor comentaba que él llegó a una casa y la casa no les avisó que llegó y dice que la casa estaba sucia, desordenada, había de todo tirado por todos lados, y a él le dio pena. Andaba juntamente con su esposa visitando, le dio pena, regresó y dice que luego el esposo le llama, mira, mi esposa está muy avergonzada por todo el desorden que encontraste. Y viene el pastor y le dice, ¿sabe qué, hermano? Dígale que no sienta vergüenza, que comience a ordenar. Quizás fue una palabra dura para ellos, pero era un buen consejo. La vergüenza no nos va a quitar el desorden, hermanos. La vergüenza no nos va a quitar todo el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Debemos de hacerlo, ser mujeres trabajadoras. Y si nos toca, hermanos, salir fuera de casa y trabajar, sabemos que debemos de hacerlo. Dios nos ha dado esa virtud para que en la casa no falte alimento. Yo recuerdo a mi madre cuando mi papá se fue, él se fue para Estados Unidos, nos dejó bien, como de unos 12 años tenía yo, él se fue, y ella siempre estuvo al frente de nosotros, nunca se estuvo simplemente con el dinero que él mandaba. Recuerdo en ese tiempo quizás unos $200
para 4 hijos. Gracias a Dios la casa era nuestra, pero había que pagar todos los servicios, dar estudio para todos, tanto que se gasta. Pero ella siempre, allá donde yo me crié, habían naranjas, había frutas, había de todo. Ella agarraba todo y se iba a vender al puerto de la Libertad, nos quedaba algo cerca de Acajutla, perdón. Ella iba a vender toda la fruta que ella sacaba, le sacaba más dinero porque si la vendía en casa la compraban bien barata. Pero en mi casa, yo le digo a mi esposo, en mi casa siempre hubo, gracias a Dios, frijoles, de todo, porque vivía en el campo, siempre habían milpas, sembraban todos los años, sembraban frijoles, habían gallinas, habían huevos. Yo me crié así, pero porque mi mamá era una mujer trabajadora. Ella nunca le gustó depender de mi papá, ella siempre se esforzaba y de repente le decía a mi papá, voy a ir a comprar tal cosa. ¿Y cómo vas a hacer? Ahí tengo guardado, porque era una mujer que trabajaba y sorprendía muchas veces. Sabe que ella allá en el campo donde nacimos, ella fue tan así, tan precavida, tan trabajadora, que compró un terrenito para cada hijo. Imagínense cómo era. Y a la larga yo vi todo su trabajo, todo su esfuerzo, y que muchas veces ella dejaba hasta de comer por obtener las cosas. Y yo digo que falló, porque sabe que hasta hoy en día nosotros ni vemos eso, es otra familia que están allá encargados de eso. Y yo digo, mi mamá se esforzó tanto que al final no supo disfrutar la vida. En el tiempo que ella tuvo poder comer, era raro verla a ella de repente que ella dijera voy a ir a un restaurante. Quizás fueron los últimos años que yo la pude ver a ella haciendo eso, sentarse en un restaurante y comer. Aún la casa, en la casa que nosotros tenemos ahí en Lourdes, yo la saqué, me la traje a ella para acá, para Lourdes. Yo trabajaba, estudiaba, por ejemplo de ella, esfuerzo, hermanos. Ella no me podía dar el estudio a la universidad, pero yo tuve a una mujer en casa que me enseñó que si yo quería algo debía de esforzarme. Trabajaba, estudiaba, y fue así como yo me di el estudio, fue así como logré obtener una casa. Ya cuando ella vino a la casa, ella le construyó la parte de adelante, le construyó la parte de acá. La casa nos la dejó bonita, gracias a Dios. Y yo siempre que ella estaba viva decía, esta es su casa. Pero cuando ella ya faltó, ¿a quién más le iba a quedar esa casa si no era a mí, que me había esforzado por ella en el tiempo de trabajar, estudiar y pagar? Y no ganaba mucho, pero imagínense, hermanos, el ser uno trabajador, ser todo eso, lo lleva a obtener muchas cosas. Y puedo decir que si un día mi esposo y yo faltamos, por lo menos mis hijas tienen un lugar seguro donde nadie las va a sacar. Debemos de ser precavidos en eso. Si usted ya tiene su hogar, dé gracias a Dios, porque a sus hijos nadie los va a sacar de ahí, porque es un lugar propio. Y si aún no lo tenemos, trabajar por eso, porque es el fruto de nuestro trabajo. Y debemos de ser mujeres trabajadoras, hermanas, para que nuestros hijos no tengan las mismas luchas que usted y yo tuvimos. Necesitamos esta virtud de ser mujeres trabajadoras. El versículo 21: no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Esta virtud se puede llamar que es una mujer previsora, o una mujer, como decimos, precavida. Y usted ha escuchado el dicho que dice, una mujer precavida, le vamos a decir, vale por 2. Alguien que sabe, hermanos, atesorar y saber que si algo le va a faltar más adelante, y usted lo guarda porque dice, esto me va a servir. Y de repente anda buscando y no, aquí lo tengo, no te preocupes, no vamos a gastar, aquí está esto. Pero si no somos esas mujeres que tenemos esa precavidad para el futuro, si no somos previsoras para el futuro, ¿qué va a ser de nuestra familia? ¿Qué va a ser, hermanos, cuando ya no estemos? Como decía, cuán importante tener un lugar propio para nuestros hijos. Es parte también de ser
precavidos, hermanos, de repente tener un ahorro, porque no toda la vida las finanzas van a ser en abundancia. Hay momentos donde la escasez viene, pero si no hemos sido precavidos, es ahí donde vienen los problemas y las dificultades al hogar. Quizás hubo tiempo de bonanza, y si usted y yo no ahorramos, cuando viene el tiempo de vacas flacas, como la Biblia lo llama, es ahí donde hay problemas en la familia. Por eso, hermanos, esta es una virtud que debemos de tener. Si no podemos ahorrar el montón, compremos una alcancía. Si usted se fija las alcancías de los niños, cuántas moneditas se le echaron, le sacamos allí, y cuánto nomás si nosotros lo tenemos en casa, y de repente cualquier necesidad, cualquier imprevisto, usted o yo nos enfermamos, nuestros hijos se enferman, los esposos se enferman, rompamos el cochinito y digamos, aquí hay algo. Pero si no tenemos nada, es ahí donde viene la aflicción y los problemas para nuestro hogar. Por eso necesitamos saber prevenir el futuro, hermanos, y ahorremos. Si usted es muy bendecido hoy en día, ahorre para el día de mañana, porque no sabemos cómo nos va a ir, y también ahorremos para la vejez, porque son cosas que usted y yo debemos de hacer. Recuerdo también, perdone que siempre hablo de mi madre, pero es un ejemplo que yo tengo vivo en mi mente y en mi corazón. Ella fue una mujer tan precavida que ella su caja ya la tenía pagada desde el 2003. Porque ella no dejó carga. Porque eso es cuando un ser querido se muere, uno no tiene de dónde agarrar. Si usted puede pagar una caja, no es que ya se va a morir, simplemente un día vamos a morir. Si quizás no la use usted, pero de repente, imagínese, llega un familiar que tiene una necesidad y usted dígale, no te preocupes, ve, trae, aquí está todo pagado, ve y ocupa esta caja, y usted comience a pagar otra. Es algo de prevención para el futuro. ¿Sabe por qué? Porque la aflicción llega cuando perdemos un ser querido. El dolor está, y aparte la aflicción de no tener para una caja es doblemente. Por eso necesitamos, hermanos, ser precavidos para el futuro, porque no sabemos qué nos va a acontecer el día de mañana. Como mujeres de Dios necesitamos ser mujeres previsoras del futuro. El versículo 26 leemos: y abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Esta virtud es necesaria, hermanos. Es indispensable que como mujeres de Dios tengamos. Hablar con sabiduría. Cuán importante es tener esta virtud. Esta virtud es indispensable, como decía. Necesitamos aprender a hablar, hermanos. ¿Y sabe por qué se enfrasca esto principalmente en las mujeres? Porque una mujer aproximadamente habla 20,000 palabras en el día. Y los hombres, ellos aproximadamente hablan unas 7,000. Es decir, nosotros hablamos 3 veces más que los hombres. O sea, tenemos eso de hablar, hablar y hablar, pero la virtud que debemos de tener es no hablar por solo hablar, no hablar de más, hermano. Debemos de hablar con sabiduría, y principalmente hoy en día, hermanos, que tan peligroso está uno andar hablando de más. Cosas que no son, hasta en problemas nos podemos meter por andar hablando cosas que no son de Dios. O si usted escucha algo, pero usted no ha sido testigo de eso, no diga algo que no ha visto, porque alguien también nos podemos meter hasta en problemas legales. No sé si dan hasta 4 o 6 años por difamación. Por eso Dios nos habla y nos dice: mujeres de Dios, por favor, esta virtud es necesaria que ustedes la tengan, que sean mujeres sabias a la hora de hablar. La Biblia nos dice en Santiago 3, capítulo 3: hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos un juicio más venenoso, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es hombre perfecto, capaz, tiene
capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua, miembro pequeño, y sin embargo se jacta de cosas grandes. Mirad cuán grande bosque se incendia con tan pequeño fuego. A la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta en nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fiera y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el género humano. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Lo leí en la versión de la Biblia de las Américas. Es un lenguaje más sencillo donde podemos comprender, pero imagínense lo tan peligroso, dice la Biblia. Así como el timón de esos grandes barcos, de esas grandes naves, se maneja por algo tan pequeño, así es la lengua, que puede incendiar, dice, bosques. Hay un veneno en la lengua, por eso debemos de tener cuidado a la hora de hablar. Como mujeres de Dios, decirle: Señor, si vas a bendecir, como dice el cántico, usa mi boca. Pero si voy a hablar cosas malas, piquito cerrado, le decimos a nuestros niños. Y también dice el dicho: en boca cerrada no entran moscas. Una mujer inteligente sabe qué decir, pero una mujer sabia sabe en qué momento decirlo. Y si usted ve de repente a alguien que quiere sacar palabras maldichas de nosotros, usted calle, hermano, muerda su lengua y aprendamos y digámosle: tú no me vas a dominar, sino que yo te voy a dominar en el nombre de Jesús. Porque con nuestra lengua podemos maldecir a alguien, con nuestra lengua podemos causar problemas a alguien, con nuestra lengua podemos ir hasta presos, hermanos, si no tenemos cuidado. Por eso debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos y principalmente con lo que decimos en nuestra casa a nuestros hijos. Si usted va a decir una palabra maldicha para sus hijos, no la diga. No le diga a su hijo: mira qué tonto sos. Porque esa palabra, esa semilla ya quedó en la mente de nuestros hijos. Van a crecer creyendo que son tontos. Por eso necesitamos decirle palabras de bien para nuestros hijos y todo lo que sea bueno poder expresar para ellos. Y no permitir que este miembro tan pequeño nos meta en problemas. Si usted de repente, hermanos, porque todos tenemos dificultades, porque no todos los días las cosas amanecen tan bonitas como quisieran. De repente quizás tenemos problemas en el hogar, pero es ahí donde yo sé que muchas veces quisiéramos decir de un solo esas 20,000 palabras que decimos en el día, pero es ahí donde debemos de decir: Señor, ayúdame a callar. Señor, ayúdame a callar. ¿Sabe por qué? Porque podemos causar un gran incendio en nuestro hogar. Y como dice alguien, ya ardió Troya en esa casa. Aprendamos a callar, hermanas. Aprendamos a usar correctamente nuestra boca. Y si no, vea cómo Dios muestra la señal inicial para que seamos llenos con el Espíritu Santo. ¿A través de qué Dios lo muestra? A través de la lengua, porque lo que Dios quiere dominar es nuestra lengua, tan venenosa, hermanos, tan venenosa. Y digámosle: Señor, ayúdame a hablar cuando tengo que hablar y ayúdame a callar cuando tenga que callar. Yo sé, hermanos, cuesta, pero es ahí donde nosotros debemos de dominar nuestra lengua, tener dominio propio y, como dice la Biblia, hablar con sabiduría. No ser mujeres que prácticamente aburrimos a nuestros esposos, y la Biblia nos compara. Vamos a leer Proverbios 27:15, lo leo en otra versión. Gotera constante, un día de lluvia, y la mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerlas es como refrenar al viento y recoger aceite en su mano derecha. Imagínense, hermanos,
cómo Dios nos compara. Usted se ha fijado una gotera que estaba a decaer, y ese ruido de repente ofende, principalmente si está cayendo en un lugar y el ruido está ahí y uno siente que en la cabeza se le mete ese ruido. Y así compara a la mujer que es rencillosa o problemática o que habla de más. Y muchas veces quizás nuestros esposos nos quisieran decir, como dijo Hugo Chávez, ya cállate mejor. Y necesitamos decirle, Señor, que Él nos ayude, hermanos, a poder dominar nuestro hablar con sabiduría. Y hermanos, también aprendamos a no escuchar cualquier cosa, porque lo que entra a nuestro corazón es lo que va a salir después. No escuche cualquier locura de este mundo. Hoy nos podemos contaminar con tanta cosa. Debemos de escuchar lo que viene de Dios para decir cosas de Dios. Alimentemos nuestra vida espiritual, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si yo estoy llena de la palabra de Dios, ¿qué voy a hablar? Palabra de Dios. Si estoy llena del Espíritu Santo, de mí van a salir palabras que edifiquen la vida de los demás. Pero si estoy llena de maldad, si estoy llena de pecado, lo único que va a salir de mi vida va a ser veneno que va a contaminar la vida de otros. Por eso es una virtud que usted y yo debemos de tener. Y necesitamos para nuestros hogares esta virtud tan importante. Necesitamos decirle al Señor, ayúdame a hablar con sabiduría y ayúdame a callar cuando tenga que callar. Leemos otra virtud, el versículo 27. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Esta virtud yo le llamo el orden. Lo que decía anteriormente, necesitamos, hermanos, tener también un orden de prioridades para nuestras vidas y saber que lo principal para nosotros, lo primero es el Señor. Orden de prioridades en nuestra casa, saber que nuestros hijos, nuestra familia es importante y darle el valor que ellos necesitan. Pero también necesitamos tener en orden nuestro hogar. Ya nuestro pastor decía, muchas veces el ambiente tiene que ver con nosotros. Si estamos en desorden, nuestra vida la sentimos así. Cuando está desordenado todo, ¿verdad que no tenemos ganas de hacer nada? Pero qué bien se siente cuando uno ya terminó todo y ya se puede sentar, quizás tomarse una taza de café y siente que el alivio ha venido a nuestras vidas. Por eso necesitamos tener orden en nuestros hogares. Cuando nosotros tenemos estas virtudes, hermanos, todas estas virtudes que yo he mencionado, la Biblia dice que va a venir una alabanza de los nuestros. No va a venir la alabanza de afuera, porque los de afuera no saben nuestro comportamiento. Es bonito escuchar a alguien que le dice, qué bonito cómo usted se comporta, cómo usted, en el caso de los predicadores, mi esposo, muchas veces lo han elogiado así, qué bonito la forma en que usted predica, la forma aquí y allá. Muchas veces uno recibe ese elogio, pero ¿sabe cuál es el elogio más bonito que uno puede recibir? Es cuando el elogio viene de la misma casa. Cuando dicen, es que verdaderamente como mi mamá no hay otra, como mi papá no hay otro. Qué bonito es escuchar elogios de aquellos que realmente nos conocen, hermano. Porque ellos no van a hablar mentiras, ellos van a hablar lo que ven diariamente con nosotros. Y la Biblia nos dice en el versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. El elogio va a venir de los nuestros, pero ¿cuándo? Cuando usted y yo hemos tenido o tratamos cada día de tener estas virtudes que como mujeres de Dios debemos de tener. Decirle, Señor, ayúdame cada día a poder tener estas virtudes. Pero la última virtud y la más importante, hermanas, está en el versículo 30, que usted y yo debemos de tener. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Esta virtud, hermanas, el temor al Señor, es la principal virtud que debemos de tener, porque de esto va a depender todo lo demás. Si hay temor para con mi Dios, mis hijos, mis hijas van a ver que yo amo al Señor, trato cada día de obedecerlo, no porque lo digo, sino porque lo ven con mis hechos. Porque usted y yo podemos decir aquí que amamos a Él, que le servimos a Él, que vamos para el cielo, pero ¿qué dicen los nuestros?
¿Qué dicen los que están en casa? Ven nuestro comportamiento, ven que verdaderamente hay temor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ellos van siguiendo nuestras pisadas. Por eso es la principal virtud que usted y yo debemos de tener. Necesitamos, hermanos, decirle al Señor que Él nos ayude a honrarle en todo momento y poder inculcar esto a nuestros hijos. No toda la vida vamos a estar. Ellos debemos de criarlos como que si mañana no fuésemos a estar con ellos. Si mañana no estamos, que ellos puedan continuar el legado, que ellos amen al Señor, que ellos sirvan al Señor y que sepan que todo viene de Él, que sepan que Él ama y bendice, pero también castiga, hermanos. Debemos de enseñarle eso a nuestros hijos, porque en la vida es así, no todo es color de rosa, muchas veces vienen cosas difíciles. Por eso necesitamos decirle: Señor, ayúdame a tener principalmente estas virtudes. Y la última, hermanos, decirle: Señor, que el temor siempre esté en mi vida. Y la Biblia dice: esta será alabada. Hermanas, es lo que necesitamos. Vana es la hermosura, dice. Todo se acaba, hermanos, la juventud, todo. Creo que podemos recordar que hace poco teníamos 15, 20 años, pero hoy podemos decir: Señor, gracias porque el temor tuyo aún está en mi vida. Y que Él nos ayude cada día a ser mujeres virtuosas y que Él encuentre esas virtudes en cada una de nosotras. Nos vamos a poner en pie y esta noche principalmente vamos a orar por las mujeres de esta casa y decirle: Señor, ayúdame a ser una mujer virtuosa. Señor, ayúdame a ser una mujer con bondad, una mujer que siempre mi esposo encuentre confianza en mí, pero principalmente, Señor, que yo tenga el temor tuyo, Padre Celestial, en mi vida, en mi familia y para con mis hijos. Oremos esta noche, hermanas, y que el Señor nos ayude a poder cumplir por lo menos estas virtudes. Bendito Señor Jesús, esta noche te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor Jesús, porque a través de tu palabra, Señor, nos hemos aprendido cuán importante, Señor, es tener ciertas virtudes para agradarte a ti, para agradar a los nuestros, Señor, para ser un buen ejemplo para nuestros hijos, Señor. Mujeres con bondad, mujeres precavidas, mujeres esforzadas, mujeres trabajadoras, Señor, mujeres, Señor, precavidas, previsoras para el futuro, Padre Santo, mujeres que hablemos con sabiduría, Padre Celestial, pero principalmente, Señor, mujeres con temor a ti, mi amado Rey. Ayúdanos, Señor Jesús, a honrarte en todo momento, a enseñar a nuestros hijos, Señor, que el servirte, que el obedecerte, que obedecer tu palabra es lo mejor, Padre Celestial. A que ellos sean personas de bien, pero porque lo ven en nuestra casa. Mujeres virtuosas, Señor. Aquí habemos un grupo esta noche, Padre Celestial. Ayúdanos cada día a ser de bendición para nuestras casas, para la iglesia, Señor, para la sociedad, Padre bendito. Oh Rey de la Gloria, que marquemos la diferencia, Señor, con las mujeres de este mundo, porque hay algo que nos distingue, Padre Celestial, y es tu presencia en nuestras vidas. Úsanos, Señor, cada día. En tu nombre lo pedimos todo, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios.